Hoy vas a descubrir que esa cerveza fría que abres cada fin de semana, la que compartes con amigos pensando que es solo agua, cebada, lúpulo y levadura, probablemente contiene residuos de herbicidas clasificados como potencialmente cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud, aditivos químicos derivados de compuestos industriales que nunca verías en una cerveza artesanal europea, y una lista de ingredientes que las grandes marcas no están legalmente obligadas a declarar en la etiqueta. Y antes de que pienses que estoy exagerando o hablando de marcas desconocidas del mercado informal, déjame ser absolutamente claro. Estamos hablando de Budweiser, Corona, Stella Artois, Heineken, Miller, Coors y prácticamente todas las cervezas industriales que dominan los estantes de supermercados en toda América Latina. Esto no es teoría conspirativa, es información documentada en análisis independientes de laboratorio, estudios publicados en revistas científicas especializadas y reportes de organizaciones de defensa del consumidor que han detectado sistemáticamente componentes que tu abuelo jamás reconocería como parte del proceso tradicional de fabricación de cerveza. Durante siglos, la cerveza fue un alimento fermentado simple, regido incluso por leyes de pureza como la famosa Reinheitsgebot alemana de 1516, que establecía que la cerveza solo podía contener agua, cebada malteada, lúpulo y levadura. Pero la industria cervecera moderna, especialmente después de la consolidación corporativa de las últimas décadas, donde 3 o 4 conglomerados controlan el 90% del mercado global, descubrió que puede fabricar algo que sabe parecido a cerveza, que tiene el color y la espuma de la cerveza, pero que técnicamente es una bebida fermentada industrializada donde los ingredientes tradicionales son apenas una parte de una fórmula mucho más compleja y económicamente optimizada. Vamos a entender juntos, paso a paso, y con la calma que este tema merece, qué está realmente dentro de esa lata o botella que consumes regularmente, por qué la industria tiene permitido usar estos componentes, y cómo puedes tomar decisiones más informadas la próxima vez que estés frente a la góndola del supermercado, eligiendo qué cerveza llevar a casa. Antes de entrar en los componentes específicos que generan preocupación, necesitas entender el contexto económico y regulatorio que permitió que la cerveza industrial moderna se alejara tanto de la receta tradicional. Históricamente, cada región cervecera tenía sus propias variedades locales, sus métodos artesanales transmitidos de generación en generación, sus tiempos de fermentación que podían extenderse por semanas o incluso meses para desarrollar sabores complejos y naturales. Pero con la globalización del mercado y la presión constante por reducir costos de producción mientras se aumenta el volumen de fabricación, la industria cervecera fue adoptando progresivamente lo que se conoce como adjuntos cerveceros, que son básicamente sustitutos más baratos de la cebada malteada tradicional. El maíz y el arroz se convirtieron en los adjuntos favoritos de las grandes cervecerías industriales. Budweiser, Bud Light, Coors, Miller, Corona, Stella Artois y prácticamente todas las marcas mainstream usan estos granos en proporciones que pueden llegar hasta el 40% de la composición total del mosto fermentable. La razón es puramente económica. El maíz y el arroz son significativamente más baratos que la cebada malteada de calidad. Fermentan más rápido reduciendo el tiempo de producción y generan un producto más ligero y menos complejo en sabor, que es exactamente lo que busca el mercado masivo, acostumbrado a bebidas suaves y fáciles de tomar en grandes cantidades. El problema técnico con estos adjuntos va más allá del simple tema del sabor o la tradición. La mayoría del maíz y arroz usado en la industria cervecera proviene de cultivos transgénicos tratados intensivamente con herbicidas, principalmente glifosato, que es el principio activo del Roundup y el herbicida más utilizado en la agricultura industrial mundial. Y aquí es donde la historia se pone realmente preocupante, porque análisis independientes realizados por organizaciones como el Environmental Working Group y el Public Interest Research Group en Estados Unidos detectaron residuos cuantificables de glifosato en muestras de Budweiser, Coors, Miller, Corona, Pabst, Stella Artois y Heineken.
Estos no son rumores ni suposiciones, son resultados de laboratorio publicados y verificables que cualquier persona puede consultar en los reportes oficiales de estas organizaciones. El glifosato fue clasificado en 2015 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, como probable carcinógeno para humanos. Esto significa que existe evidencia científica suficiente para considerar que la exposición prolongada a este compuesto puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, particularmente linfoma no Hodgkin. Además de las preocupaciones oncológicas, estudios más recientes sugieren que el glifosato puede interferir con la microbiota intestinal, afectando la población de bacterias beneficiosas que son fundamentales para la digestión, la inmunidad y hasta la salud mental. También existen investigaciones que vinculan la exposición a glifosato con disrupciones en el sistema endocrino, que es el sistema hormonal del cuerpo. Ahora, la concentración de glifosato detectada en cada lata de cerveza es relativamente baja. Estamos hablando de partes por billón, pero el problema no es una sola exposición aislada, es la acumulación en el tiempo. Si consumes cerveza industrial regularmente, si además comes productos derivados de maíz y soja transgénicos, que también contienen residuos de glifosato, si usas cereales de desayuno hechos con trigo tratado, estás acumulando exposición crónica de múltiples fuentes simultáneas. Y nadie te está informando de esto en la etiqueta de tu cerveza, porque legalmente no están obligados a declarar residuos de pesticidas siempre que estén por debajo de los límites máximos permitidos por las agencias reguladoras. Pero esos límites fueron establecidos hace décadas considerando exposiciones aisladas, no la realidad actual de consumo múltiple y constante que caracteriza la dieta moderna industrializada. Pero los adjuntos baratos y los residuos de herbicidas son solo el comienzo de la lista de componentes que generan preocupación entre investigadores independientes y organizaciones de defensa del consumidor. Durante el proceso de fabricación industrial, muchas cervecerías añaden jarabe de maíz o dextrose pura para acelerar la fermentación y aumentar el contenido alcohólico sin tener que usar más grano malteado. Este jarabe también proviene típicamente de maíz transgénico y pasa por procesos de refinamiento químico intenso que pueden dejar trazas de solventes o catalizadores industriales. Luego está el tema de los estabilizadores de espuma, porque la cerveza industrial moderna necesita mantener una cabeza de espuma perfecta y duradera, independientemente de cómo sea servida o almacenada. Para lograr esto, marcas como Bud Light, Miller Lite, Coors y Pabst utilizan alginato de propilenoglicol, que es un compuesto químico derivado industrialmente, y que está relacionado estructuralmente con los glicoles usados en anticongelantes automotrices. Ahora, antes de entrar en pánico, es importante aclarar que el propilenoglicol de grado alimentario es considerado seguro por la FDA y está aprobado para uso en alimentos, pero es un aditivo completamente innecesario en cerveza tradicional bien hecha, donde la espuma se genera naturalmente por las proteínas de la cebada malteada y el gas carbónico de la fermentación. Su presencia te está diciendo que el producto fue optimizado para comportamiento industrial, no para calidad nutricional o tradicional. Otro componente controversial es la carragenina, que es un polisacárido extraído de algas marinas y usado para dar cuerpo artificial a cervezas ligeras, que de otra manera tendrían una textura demasiado aguada por el alto contenido de adjuntos baratos. El problema con la carragenina es que existe literatura científica, particularmente estudios en modelos animales, sugiriendo que puede causar inflamación intestinal y contribuir a problemas digestivos crónicos. La evidencia en humanos aún no es definitiva, pero es suficiente para que muchas cervecerías artesanales europeas eviten completamente este aditivo y prefieran lograr el cuerpo de la cerveza mediante el uso de maltas especiales y procesos tradicionales de maceración. Luego tenemos las enzimas industriales, particularmente la amiloglucosidasa, que se añade para descomponer carbohidratos complejos en azúcares más simples,
permitiendo crear cervezas ultraligeras con contenido calórico reducido. Esto es lo que permite que productos como Michelob Ultra o Bud Light puedan venderse con apenas 90 o 100 calorías por lata. Técnicamente, estas enzimas provienen de microorganismos modificados genéticamente cultivados en bioreactores industriales. Y aunque el producto final no contiene organismos vivos, sí contiene las proteínas enzimáticas activas que continúan funcionando incluso después del embotellado. Nadie sabe con certeza absoluta qué efecto tienen estas enzimas cuando llegan a tu sistema digestivo, porque no hay estudios longitudinales de largo plazo evaluando el consumo crónico de alimentos tratados enzimáticamente a escala industrial. Ahora vamos a hablar de algo que visualmente parece inofensivo, pero que técnicamente genera preocupaciones serias entre toxicólogos alimentarios, y es el color de la cerveza. Muchas cervezas industriales, especialmente las importadas como Stella Artois, Heineken y algunas variedades de Pabst, usan colorantes caramelo clase 3 y clase 4 para estandarizar el tono dorado o ámbar del producto final. Estos colorantes se producen mediante el calentamiento de azúcares en presencia de compuestos amoniacales, y durante este proceso se genera un subproducto llamado 4-metilimidazol, abreviado como 4-MeI, que ha sido asociado en estudios con animales de laboratorio a mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer. La evidencia es suficientemente preocupante para que el estado de California en Estados Unidos haya incluido el 4-mei en su lista de sustancias que requieren advertencia bajo la Proposición 65, que es una ley estatal de protección al consumidor. Sin embargo, a nivel federal ni en la mayoría de países latinoamericanos existe obligación de advertir sobre la presencia de este compuesto en alimentos y bebidas. Entonces, técnicamente, estás consumiendo un colorante que genera un subproducto potencialmente problemático, sin que nadie te informe de esto, y la única razón de su presencia es estética, para que todas las botellas tengan exactamente el mismo color brillante independientemente de la variación natural de las materias primas. Otro aspecto que sorprende a muchos consumidores cuando lo descubren es el uso de clarificantes de origen animal en cerveza. Muchas marcas industriales, incluyendo Heineken, Stella Artois, Coors y Budweiser, utilizan isinglass, que es colágeno extraído de la vejiga natatoria de peces, para clarificar la cerveza y eliminar partículas en suspensión que podrían darle una apariencia turbia. Este componente no aparece en la lista de ingredientes porque técnicamente es un auxiliar de procesamiento que se remueve antes del embotellado final, pero trazas microscópicas siempre quedan en el producto. Esto significa que la cerveza no es apta para veganos y puede ser problemática para personas con alergias severas a pescado. Además del isinglass, algunas cervecerías usan gelatina animal o caseína de leche para el mismo propósito de clarificación. Ninguno de estos componentes necesita ser declarado en la etiqueta bajo las regulaciones actuales de la mayoría de países, entonces un consumidor vegetariano o alérgico no tiene forma de saber si el producto es seguro para él sin investigar específicamente cada marca. Los sulfitos son otro componente que genera reacciones adversas en un porcentaje significativo de la población. Muchas cervezas industriales añaden metabisulfito de potasio como conservante antimicrobiano para extender la vida útil del producto y prevenir contaminación bacteriana durante el almacenamiento y transporte. El problema es que entre 5 y 10% de la población, especialmente personas asmáticas, puede desarrollar reacciones que van desde dolor de cabeza severo y migrañas hasta crisis respiratorias y erupciones cutáneas. En Europa existe obligación de declarar la presencia de sulfitos cuando superan cierta concentración, pero en muchos países latinoamericanos esta información no está disponible en la etiqueta, dejando al consumidor sensible expuesto sin advertencia previa. Y finalmente, aunque no es exactamente un ingrediente sino parte del empaque, necesitamos hablar del bisfenol A, conocido como BPA, que es el compuesto usado para revestir el interior de las latas de aluminio y prevenir que el metal entre en contacto directo con la bebida.
El BPA es un disruptor endocrino, conocido que puede interferir con el sistema hormonal, particularmente afectando la función de estrógenos. La exposición es mayor cuando la lata se calienta, por ejemplo, si estuvo almacenada en un lugar sin refrigeración adecuada, o cuando el producto está cerca de su fecha de vencimiento y ha tenido más tiempo para que el BPA migre del revestimiento hacia el líquido. Aunque muchas marcas están empezando a usar revestimientos libres de BPA, la mayoría de las cervezas en lata todavía usan este compuesto. Y nuevamente, no hay obligación de informarlo en la etiqueta. Después de entender todo este panorama técnico, la pregunta natural es por qué la industria puede usar todos estos componentes si algunos generan preocupaciones de salud documentadas en literatura científica. La respuesta está en cómo funcionan los sistemas regulatorios de alimentos en la mayoría de países. Los organismos como la FDA en Estados Unidos, la EFSA en Europa o las agencias sanitarias latinoamericanas trabajan con el principio de límites máximos permitidos. Esto significa que cada sustancia individualmente es evaluada y se establece una dosis diaria admisible que teóricamente no debería causar daño si se consume por debajo de ese umbral. El problema con este enfoque es que no considera el efecto acumulativo de múltiples exposiciones simultáneas a diferentes compuestos que pueden tener mecanismos de acción similares o sinérgicos. Tu cuerpo no procesa el glifosato de la cerveza separadamente del glifosato del pan o de los cereales. Tu hígado tiene que metabolizar la carga total. Lo mismo ocurre con los disruptores endocrinos, los colorantes artificiales, los conservantes y todos los demás aditivos que consumes diariamente de múltiples fuentes. Además, los estudios de seguridad que respaldan la aprobación de estos aditivos típicamente evalúan efectos agudos a corto plazo, no efectos crónicos de consumo durante décadas, que es la realidad de cómo las personas consumen estos productos. Entonces, técnicamente todo está dentro de lo legalmente permitido, pero eso no necesariamente significa que sea óptimo para tu salud a largo plazo. Ahora, con toda esta información técnica y estas preocupaciones legítimas sobre la mesa, necesitas saber qué puedes hacer prácticamente como consumidor para tomar mejores decisiones sin necesariamente gastar fortunas en cerveza importada premium. La primera recomendación es simple: busca cervezas que explícitamente mencionen que siguen la ley de pureza alemana o que declaran usar únicamente agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Marcas artesanales locales, cervecerías alemanas tradicionales como Weihenstephaner, Ayinger o Augustiner, y algunas cervecerías estadounidenses como Sierra Nevada o Samuel Smith's tienen certificación orgánica o políticas públicas de transparencia donde declaran todos sus ingredientes. La segunda recomendación es preferir cerveza en botella de vidrio en lugar de lata siempre que sea posible, para evitar la exposición a BPA del revestimiento interno. La tercera recomendación es leer la etiqueta buscando señales de procesamiento industrial intenso. Si la cerveza presume de ser ultraligera con apenas 90 calorías, o si tiene color perfectamente uniforme y brillante, o si la espuma es extraordinariamente duradera y densa, eso te está indicando uso de enzimas, colorantes y estabilizadores. La cerveza tradicional bien hecha tiene variación natural entre lotes, puede desarrollar un ligero sedimento de levadura en el fondo de la botella, que es completamente normal y saludable, y su espuma es moderada pero no artificialmente perfecta. La cuarta recomendación es diversificar tu consumo. Si vas a beber cerveza industrial ocasionalmente por razones sociales o económicas, está bien, pero no hagas de ella tu única opción. Alterna con cervezas artesanales certificadas o simplemente reduce la frecuencia de consumo. La quinta recomendación es exigir transparencia. Contacta a las marcas que consumes. Pregúntales públicamente en redes sociales qué ingredientes exactos usan, si sus materias primas contienen transgénicos, si hacen análisis de residuos de pesticidas. La presión del consumidor informado es la única fuerza que realmente puede obligar a la industria a cambiar sus prácticas. Lo que necesitas entender es que este problema no es exclusivo de la cerveza.
Es representativo de cómo funciona toda la industria alimentaria moderna. La presión por maximizar ganancias, reducir costos y aumentar vida útil de los productos ha llevado a que prácticamente todo lo que comes y bebes sea una versión industrializada y químicamente optimizada de lo que originalmente era ese alimento. Tu mejor defensa como consumidor es la educación continua y la disposición a pagar un precio justo por productos que respetan tu salud y los procesos tradicionales de fabricación. Si tú y millones de otros consumidores empiezan a rechazar productos sospechosamente baratos y perfectos y a buscar activamente opciones más transparentes y menos procesadas, el mercado eventualmente responderá. Pero eso requiere aceptar que la cerveza verdadera, hecha con ingredientes de calidad y procesos tradicionales, cuesta más que el producto industrial de descuento. Requiere cambiar la mentalidad de commodity por la mentalidad de alimento real con origen y métodos conocidos. Este contenido es informativo y educacional, basado en análisis independientes de laboratorio, estudios científicos publicados y reportes de organizaciones de defensa del consumidor. No pretende atacar marcas específicas, sino informar sobre prácticas estructurales de la industria cervecera industrial. Las recomendaciones son orientaciones generales que no sustituyen consejo médico profesional. Si esta información te ayudó a entender mejor lo que realmente contiene la cerveza que consumes, comparte este conocimiento con tu círculo cercano. Y cuéntame en los comentarios, ¿habías notado algo extraño en la cerveza que tomas habitualmente o siempre confiaste en que era solo agua, cebada, lúpulo y levadura? Vamos a construir juntos una comunidad de consumidores más informados, más críticos y mejor protegidos frente a las prácticas de la industria alimentaria moderna.